Víctor Espinosa es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro y doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También cuenta con un doctorado en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, y cuenta con más de 200 publicaciones especializadas, incluyendo 12 libros de autor, entre los cuales destacan La alternancia interrumpida, 2 décadas de elecciones en Baja California y el sufragio extraterritorial de las y los mexicanos, participación, preferencias políticas y tipología del voto a distancia. Fue director de la Revista Mexicana de Estudios Electorales y también director de la revista Frontera Norte. Ha recibido el Premio Nacional de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública y el reconocimiento al mérito profesional de la Universidad Autónoma de Baja California. El pasado 4 de marzo de 2022 fue nombrado presidente del Colegio de la Frontera Norte. Pues aquí estamos con el doctor Víctor Espinosa. Bienvenido. Muchas gracias, John. Un gusto tenerte. Qué bueno que pudiste hacer el viaje desde allá al norte de Baja California y aquí a tu casa, porque eres Puma, de Puma, corazón, de origen, ¿verdad? De corazón, sí. Aquí estudié la maestría y el doctorado. Entonces, pasé varios años aquí en la UNAM y pues me identifico desde luego con UNAM, ¿no? ¿Y eres politólogo? Ciencia política, formación. Sí, estudié la maestría y el doctorado en ciencia política aquí en UNAM y luego hice otro doctorado en sociología política en la Complutense de Madrid. Tus libros, que los conozco bien, siempre tienen ese enfoque de ciencia política con sociología política, viendo el trasfondo social de los fenómenos electorales. Esto para mí es muy positivo porque rompe con la hegemonía de la ciencia política estadounidense, en que hay un enfoque casi exclusivamente en las elecciones, en el método cuantitativo, y tú tienes una visión más histórico-social. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes más importantes de tus investigaciones sobre el sistema político mexicano en general y de Baja California en particular? Bueno, era un desafío, John, estudiar el sistema político mexicano desde fuera del centro. Pertenezco a esa generación que a mediados de los años 80, empezamos a tratar de explicar el sistema político mexicano desde lo local. Antes había una visión muy hegemónica, muy homogénea. O sea, se hablaba del sistema político como un todo, pero empezaron a haber fenómenos importantes en los distintos estados. En Baja California fue la primera alternancia política en la historia de México, y eso te hablaba de cambios importantes en la cultura política y a intentar revisar los fenómenos desde otra óptica. Yo me incorporé, cuando estuve aquí en la UNAM, a un proyecto que impulsó Pablo González Casanova sobre las entidades de la República, y yo me encargué de Baja California en esta primera etapa. Me acuerdo que invité, cuando recién ingresé al COLEF, fue don Pablo para allá, hicimos una mesa redonda de este proyecto, y te digo, éramos pocos los politólogos que volteábamos a la provincia, ¿no? Empezamos en diferentes entidades, pero Baja California fue un punto de referencia muy importante por lo que significó en los años 80 esta alternancia, y estas transiciones que le llamaban diferenciadas o especiales, ¿no? Se negaba en una entidad, se reprimía en Michoacán y se permitía que llegara el PAN, por ejemplo, en Baja California, ¿no? Entonces, este tipo de visiones eran necesarias empezar a estudiar para comprender cómo se estructuraba el sistema político mexicano, y lo que encontré, muchas de las cosas que encontré, es que el sistema presidencialista mexicano se reproduce desde el centro hasta las entidades, hasta los gobiernos municipales, ¿no? Se desdobla, así. Se desdobla. Pequeños dictadores de arriba hasta abajo. ¿Sí? Y era cuando empezamos a ver cómo funcionaban los estados, como caciques les llamaban, ¿no? Sí. Pero
Después yo empecé a llamarles virreyes, ¿no? Claro. Realmente eran amos y muchos siguen siendo amos y señores de las entidades, ¿no? Entonces se reproducía el sistema político mexicano a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces esta transición al PAN, alternancia más bien, en primer lugar, ¿no fue más profundo que la alternancia a nivel nacional o sí? No, ¿Qué no, características diferentes tenía? Fíjate que había un discurso del panismo, ¿no? Pero era muy empático con el discurso priista. ¿Qué decía el PRI y el PAN? Lo que fallan son los hombres, pero las instituciones están bien, ¿no? Claro. Entonces, quítate tú y me pongo yo y así todo se va a resolver, ¿no? Sí. Entonces, en Baja California tuvimos esta oportunidad de ver esto, ¿no? Y realmente el sistema de élites y de poder no se desmontó, siguió funcionando bajo un nuevo partido. Y además se perpetuó por 30 años en el poder en Baja California. O sea, al rato ya no veías tú una diferencia en las prácticas de gobiernos priistas o panistas, ¿no? Me atrevo a decir que en los últimos años pues estamos viviendo un proceso quizás parecido. El gobernador primero de Morena, Bonilla, no fue exactamente un ejemplo de demócrata. Sí. Recibió muchas críticas por sus esfuerzos por extender su mandato, por gobernar también, de acuerdo con las mismas claves. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y qué refleja esto con respecto a la sociedad política de Baja California? Sí, fíjate que aquí ha sucedido y le sucedió al PAN y le ha sucedido a Morena. Es decir, cuando llegan al poder gobernantes de nuevos partidos, de repente hay una transformación de las élites. Sí. Amanecen otro día morenas o antes amanecieron panistas, ¿no? Es decir, y tú los ves y prácticamente son los mismos, ¿no? Ahora vistiendo otra camiseta, ¿no? Entonces, eso pasó con los gobiernos del PAN. Muchos priistas reconvertidos, ¿no? Y eso le ha pasado a Morena, o sea, en Baja California, ¿no? O sea, nutriéndose de priistas y de panistas. Tú dices, caray, ese no era un destacado panista o un destacado priista. Claro. Pues sí lo era, ¿no? Y de repente tuvieron una revelación divina y ya aparecen como reivindicando la 4T, pero a veces yo me pregunto, a ver, les voy a hacer un examen si saben qué es la 4T, más allá del discurso, de poner la mano así, claro. ¿No? Dices tú, ¿realmente conocen de qué va la cosa? Porque de repente, pues, sus prácticas son muy conservadoras, vemos de repente en congresos votando por contraderechos que asumíamos que iban a votarse favorablemente, el derecho al aborto, familias del mismo sexo, matrimonios, y de repente dices, caray, que no iba por Morena o por la izquierda. Hemos visto este fenómeno, ¿no? De las élites se acomodan, digamos, ¿no? A los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, por un lado las élites se acomodan y por otro lado los nuevos gobernantes se les hace fácil, pues sí, ¿no? Caminar con esas mismas élites y no generar una verdadera renovación de nuevos liderazgos desde abajo, la formación política, los movimientos sociales. ¿Hay movimientos sociales importantes en Baja California de izquierda o qué está pasando a nivel de la sociedad? Fíjate que a nivel de la sociedad el último gran movimiento creo yo que fue la reivindicación contra la cervecera Constellation Brands. Esa incluso contra el gobierno de Bonilla, o sea, en donde tú decías, caray, que no nos va a apoyar, ¿no? Y hubo una gran movilización y se ganó, digamos, contra viento y marea. El presidente mismo entró a apoyar. El presidente apoyó mucho, no todos los funcionarios no encargados. Claro. Tú decías, oye, está contradiciendo lo que nos está diciendo el presidente. Yo creo que ahí el presidente se la jugó muy bien, entendió muy bien, ¿no? Lo que era la posición de los baja californiano respecto a eso. Es muy emblemático. Esta semana salieron las máquinas, por fin, ¿no? Las grandes máquinas de Constellation Brands. Y bueno, iban a generar una crisis hídrica, como sabemos.
investigadores del Colegio de la Frontera Norte, especialistas en agua, hicieron un estudio a petición de la directora de CONACYT sobre el impacto realmente, y ahí se demostraba que iban a generar una crisis hídrica, ¿no? No solo un problema de estrés hídrico, que es el que padecemos ahorita, sino una crisis. Entonces, este fue un gran movimiento de la sociedad civil. Otros movimientos han sido mucho a favor de estos derechos progresivos, ¿no? De las mujeres, etcétera, que se han ganado, pero no tanto en el terreno político, ¿no? Sino movimientos sociales más que nada. Hay se comparten algunas características de lo que sucede a nivel nacional, por ejemplo, la crisis de los partidos políticos de oposición, pues la estamos viviendo también, a tal grado que el peso, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, la figura de Andrés Manuel, en los últimos 2 procesos electorales, 2019 y 2021, que tuvimos elecciones de gobernador pegadas, digamos, ahí fue definitivo la imagen y la valoración del presidente, porque todos los candidatos, quienes fueran, así se hubieran reconvertido un día antes, todos ganaron. Entonces, ahí era la marca muy fuerte, ¿no? del presidente, pero no era propio de grandes movimientos o liderazgos muy fuertes. Claro. Que existan en la entidad, no lo hay, ¿no? Pues es un problema en todo el país, yo creo, ¿no? Este relevo de los liderazgos, de ir generando nuevos procesos políticos, todos parecieran colgados de ese gran movimiento que encabezó Andrés Manuel, pero para que siguiera tenía que estar renovándose. A ver, la posición tan cercana de la frontera con los Estados Unidos, pues pesa muy fuerte en la vida de Baja California. Tú mismo has hecho otras investigaciones sobre el voto en el extranjero y sobre los migrantes. ¿Cómo se vive? El colegio está en Tijuana, está cerca, ¿no? Tenemos la sede principal es Tijuana, pero tenemos otras 6 sedes, ¿no? 6 a lo largo de la frontera. En Mexicali, que es la única sede que es capital de un estado, pero también tenemos en Nogales, en Ciudad Juárez, en Piedras Negras, en Monterrey y en Matamoros. Tenemos sedes. Ahorita vamos a entrar en la cuestión institucional, tu nueva responsabilidad como director, pero como la relación con los Estados Unidos es, ¿cómo se vive, pues? O sea, yo siempre imagino los de Baja California sufriendo bastante con pues el turismo, los cruces. Las cruces de un lado a otro. Es una zona muy conflictiva. El problema mismo del agua es en mucho culpa pues, de los gringos, ¿no? Quieren todo su agua para tener sus pastos muy verdes y sus propias industrias, y el agua que viene de las montañas pues simplemente no llega con ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive esta relación ahora? Bueno, es una relación un poco de amor-odio, ¿no? Contradictoria, porque tienes beneficios muy importantes para ciertos sectores, sobre todo sectores medios y altos, y estos pues sí desparraman, digamos, distribuyen parte de los recursos que obtienen. Hay una población commuter muy importante, ¿no? Que pasa diariamente a estudiar o trabajar en todas las ciudades de la frontera, y son recursos que entran a la entidad, ¿no? Que ayudan mucho como divisas, digamos, ¿no? Pero también están todas estas situaciones de que finalmente pues es un muro que nos separa, ¿no? Como nación, con diferencias notables, o sea, tú no puedes ocultar. Hay un discurso muy pro, ¿no? De decir, somos una sola región, estamos totalmente integrados, somos lo mismo. No, o sea, sí somos una región, pero hay diferencias. O sea, un país empieza de la línea para acá y otro, y además en Baja California el contraste es muy grande porque es California. La 7ª economía del mundo. Claro. O sea, es otra, no le pasa a las otras entidades, a las otras 6 entidades del norte. Por ejemplo, no es lo mismo la vecindad con Texas o con Nuevo México que con California. Entonces, estamos hablando de unos 80,000 commuters en Tijuana. Mexicanos que trabajan allá. O doble ciudadanía. Que viven acá y trabajan. Además, ya tenemos una colonia muy grande de norteamericanos viviendo en Rosarito y en todas estas, que se jubilan allá y les conviene vivir en México. Exacto, les alcanzan sus cheques de seguro social. Tenemos una actividad impresionante de turismo médico.
O sea, hay grandes oportunidades, pero es esa sensación esa situación contradictoria. No dejamos de ser otro país y todas las decisiones que toman en Washington nos afectan, ¿no? Cuando se cierra el muro, porque el septiembre 11, pues nos pegó terriblemente, o ¿no? la pandemia, o ¿no? la pandemia, o esta visión, pues, de discriminatoria. Finalmente seguimos siendo mexicanos y luego está todo el proceso de las caravanas que llegan. Es muy impresionante llegar a la línea y ver barricadas, ¿no? Con a veces hasta la Guardia Nacional Norteamericana. Una vez iba yo pasando y hay un simulacro de invasión y empiezan las sirenas y tú estás ahí, ¿será real o no sabes, no? ¿Qué está pasando? Y los perros y el ejército y cortando cartuchos y tú estás ahí parado y dices, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Es decir, vivimos todo eso, vivimos pendientes de la línea ciertos sectores, ¿no? Claro. Te cuento una anécdota hoy, en la mañana para tomar el avión. Pues la línea, la vía para ir al aeropuerto es la misma línea que se hace para ir a la garita. Entonces me quedé atorado ahí y yo no iba a la garita y no hallaba cómo salirme para no perder el vuelo, ¿no? Claro. Entonces estás viendo y en la línea me encontré conocidos, ¿no? Que vas saludando. O sea, hay esta cotidianidad fronteriza muy interesante y luego está todo lo que culturalmente significa, ¿no? Esta interacción. Entonces es una vida muy rica, fenómenos muy interesantes. Y luego como politólogos, John, yo les decía a algunos colegas alguna vez aquí en la Ciudad de México, a ver, en aquellos tiempos de las visiones homogéneas, ustedes nomás se preocupan por lo que pasa en México. No, nosotros, ¿qué tenemos como politólogos o académicos? Que llega un periodista. Tenemos que saber lo que pasa en México, lo que pasa a nivel local y lo que sucede en Estados Unidos. Claro, los tres. ¿No? Porque de repente una decisión de San Diego o de Washington te afecta. Lo que fueron aquel famoso en 2019, la crisis de los aranceles, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo del mitin de Andrés Manuel en la ciudad de Tijuana, en el centro, ¿no? Que se tuvo que modificar por la negociación. Pero no era casualidad que lo hiciera ahí, ¿no? Claro. Había un mensaje en el límite, ¿no? Entonces, sí son fenómenos muy interesantes y muy ricos para diferentes miradas. Uno parecería, como politólogo, ¿qué voy a encontrar ahí, no? A lo mejor como economista, como sociólogo, como estudios culturales, pero de repente también cada vez más avanzamos desde otras miradas para entender lo que sucede. Lo que me decía algún académico alguna vez, la particularidad de ustedes es ver a México desde la frontera. Claro. Muy bien, Víctor. Vamos a ir a un breve corte y regresamos aquí con el doctor Víctor Espinosa, director del Colegio de la Frontera Norte. No se vayan. Aquí seguimos con Víctor Espinosa. Pues, Víctor, cuéntame, hace unos días, apenas el 4 de marzo, te nombraron director del Colegio de la Frontera Norte. Cuéntame primero de la institución, cuándo se fundó, qué proyecto tiene, y luego ya cuáles son tus planes para el futuro. Sí, el colegio se fundó en 1982 como un proyecto de descentralización del Colegio de México. Ah, mira. Sí, ahí nació y nació como Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, CEFNOMEX. En el estudio que se hizo de viabilidad se estaba entre si era Juárez o Tijuana, ¿no? Finalmente se decidió por Tijuana. Y en 1986 cambió al Colegio de la Frontera Norte, su actual denominación, ¿no? Desde 1986. Ahí empezamos a crecer. En 1990 estábamos en el centro, en la zona del río, estaba el primer colegio, era una hilera de un pequeño edificio en la planta baja de un lado solamente. La primera biblioteca era de 3x3 y luego había un convenio, digamos, cuando se funda, de que el gobierno del estado iba a otorgar el terreno para la construcción y el 20% de su presupuesto, que nunca dio. Nunca dio. Y el terreno
se otorgó en una zona que en ese momento estaba totalmente deshabitada. Es una anécdota del sistema político, no sé si quieras que te lo Por favor, refiera, porque es parte de la historia de las instituciones, ¿no? Claro. Cuando era presidente Miguel de la Madrid, no sé si el Miguel Ángel González Avelar era el secretario de Educación, y entonces, en común acuerdo con el presidente, en el colegio, a diferencia de otros centros, el cargo es presidente, no sé el origen, pero no es director general, sino presidente. Entonces, de común acuerdo con Jorge Bustamante, que era el presidente fundador, en una gira de Miguel de la Madrid, le dice al gobernador Jicoténcatl Leiva Mortera, que fue después por Carlos Salinas de Gortari, en el 89, cuando gana Ernesto Rufo, lo quitan 6 meses antes para tratar de no perder la elección, pero este gobernador, Jicoténcatl Leiva, que no quería el colegio ahí, le dice el secretario de Educación: oiga, señor gobernador, aprovechando el viaje del presidente, llévenos a donde va a donar el terreno. Y no había terreno. Entonces, la anécdota es que agarra el convoy. No, pero no quiero que se distraiga el presidente. No, no hay problema, vamos. Y emprende el convoy y va el gobernador por enfrente haciendo llamadas y agarra rumbo a la carretera Ensenada y de repente dice: ahí. Y ahí fue. Y ahí fue. Así agarraron el en terreno. Un cerro. No había servicios, no había nada, John. Y ahí se hizo el colegio. Y hasta la fecha, ahí está. Ahí está la sede. Pero ya hay servicios. Ya hay servicios. No había nada en esa zona. Entonces, son detalles que de repente no aparecen en los libros de historia, ¿no? Pero que explican una animadversión del gobernador y el peso de un secretario de Educación. Y la improvisación, ¿no? O sea, del sistema autoritario que no se dedicaba a realmente construir instituciones, sino a improvisar para que quedara bien con sus jefes. O sea, eso era su trabajo. Y ahí el primer edificio data de 1990, cuando se cambia ya el colegio ahí, ¿no? Al San Antonio del Mar, que está entre playas de Tijuana y Rosarito. Y ahora ya tienen 6 sedes. 6 sedes. En 1988 se empiezan a fundar las sedes. Antes teníamos otra más, Nuevo Laredo, pero es difícil sostener las sedes, ¿no? Que investigadores de muy alto nivel, SNIT, se quieran ir si no son de ahí, ¿no? Es más atractivo, por eso se ha nucleado más en Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana, ¿no? Que son ciudades más grandes. Pero ahí vamos, o sea, el objetivo un poco es consolidar estas sedes también. Y tenemos una representación en la Ciudad de México. ¿Y tienen clases, programas de docencia o es solo de investigación? No, tenemos 10 posgrados. Todos ¿cuáles son? Todos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Tenemos 3 doctorados en estudios sociales, en estudios culturales y en migraciones internacionales. Y tenemos 7 maestrías, dos de ellas, una sobre agua en Monterrey y otra sobre acción pública en Ciudad Juárez. Y el resto en Tijuana, ¿no? Maestría en economía aplicada, tenemos en desarrollo regional, en estudios culturales, en migraciones internacionales, en ambiente y desarrollo urbano, junto con el CICESE, que es otro centro público de investigación que está en Ensenada. De manera que tenemos 10, y luego tenemos una unidad de educación continua con una maestría en línea en migraciones internacionales y diplomados. Y temas relacionados todos justo con la ubicación, ¿no? Con la frontera, migración, la misión es el estudio de la frontera norte, ¿no? Pero también hacemos estudios ya comparativos con fronteras, ¿no? Frontera sur, porque hablar de la migración sin aludir a los flujos de sur a norte, pues no entenderías, ¿no? Entonces, sí, hacemos de otras fronteras, incluso comparadas del mundo, ¿no? Qué interesante. Hace un par de semanas estuvo aquí un colega tuyo, también recientemente nombrado director del CIDE, José Antonio Romero Tellache, y nos relataba como en los años 90 hubo una especie de purga ideológica, una
destrucción institucional del CIDE. ¿El COLEF también sufrió bajo el periodo neoliberal o no tanto? Sufrió más por su relación con el gobierno del PAN. Esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, los perfiles y todo esto, las preferencias, las apuestas de recursos estuvieron mucho en un periodo de 10 años de una administración muy ligada al PAN, a los gobiernos panistas locales, ¿no? Entonces eso creo yo que sí marcó. Hubo administraciones muy autoritarias, y eso sí, eso es pues una huella que es muy complicado, digamos, para la historia de la institución, ¿no? Yo creo que en todo ese periodo, John, porque a mí me siguen diciendo, oye, pero tú haces esa crítica, pero el colegio sigue teniendo mucho prestigio, sí, gracias a sus investigadores. Claro. O sea, fueron actividades personales. Por ejemplo, yo en 2004 dejé la Secretaría General Académica y desde entonces no volví a publicar nada en el colegio, ¿no? Por ejemplo, ni a planteármelo, porque yo sabía que si sometía un trabajo a las revistas que tenemos o a la editorial, lo iban a boicotear, o sea... ¿En serio? Sí, claro. O sea, todo lo que publicabas era por fuera, o sea, editoriales, revistas. Todo. Yo tuve tenía 23 años hasta la semana pasada con mi columna en los medios, ¿no? Ahora integré un grupo que las vamos a estar rotando, no porque me prohíban, sino porque por la gran actividad en estos primeros años que me implica el compromiso, pero sí, yo tuve toda mi actividad fue fuera del colegio, ¿no? Porque no había condiciones. O sea, estuviste bloqueado, pues. O sea, sí, sin censurado, duda. podría ser una palabra. Pues fíjate que no había apoyos, no había actitud. No, yo sabía que lo mejor era mantenerme para no estar rozando todos los días, ¿no? Y entonces dije, bueno, vendrán tiempos mejores. Y yo competí por la presidencia del colegio, era mi cuarta vez. ¿Tu cuarta vez? O sea, soy el Lula del colegio. Como Lula, lo que te iba a decir, o Andrés Manuel, que fueron Le gané a Andrés Manuel, sí. Me decían, tú sí que eres persistente, sí. Ajá. Sí, porque eso me permitió mucho, desde mi punto de vista, de alguna manera proteger a quienes, con quienes estábamos de acuerdo, protegerme a mí mismo, porque tenía una posición pública. O sea, a mí lo que me ayudó mucho, yo creo, fueron mis posiciones públicas, ¿no? Y bajo la actitud de, si me pegan, les contesto. O sea, porque tengo tribuna. Sí. Y entonces fue como un pacto ahí de, no me meto con ustedes, no se metan conmigo, ¿no? Pero no les doy lata y no me den lata. Entonces así me mantuve hasta ahora pero participé 3 veces. Yo sabía que era realmente participar y tratar de abrir brecha y que se oyeran otras voces, pero era muy difícil bajo los gobiernos que me tocaron esos 3 procesos con Felipe Calderón y con Peña Nieto, ¿no? Y era muy difícil, yo lo sabía, ¿no? Hasta ahora pues se dio una oportunidad en el contexto nacional que yo lo estaba valorando. ¿Participo o no participo? Si hay condiciones, sí participo, ¿no? Y pues por fortuna salió bien el proceso, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo, el equipo también fue muy importante, ¿no? La gente está convencida de que se pueden hacer muchas cosas. En fin, hay mucho optimismo ahora, ¿no? Y ahora vas a venir a cortar cabezas y hacer una purga en contra de los opositores a la 4T, o supongo que más bien es una cosa terrible como fantasían, ¿no? Casi con sí, yo oí cosas, ¿no? De que yo polarizaba, me sentía AMLito, ¿no? O sea, yo polarizo, decía yo, polarizo las críticas, ¿no? Sí. Va a venir a... Y les decía, a ver, ¿cómo que polarizo si tengo 19 años sin participar aquí adentro en nada? O sea, ¿de dónde? Pero era el discurso, ¿no? Era el discurso machacón,
que no dejaron de decirlo, ¿no? Mi actitud no es esa. Es un llamado a la puerta está abierta, quien quiera entrarle, quien quiera ayudarnos, quien quiera participar, bienvenidos, ¿no? Además, no hay condiciones, o tú sabes en la academia, John, tú no puedes correr profesores, investigadores, tienen derechos, además, yo siempre pertenecía al sindicato, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más me gustaron, digamos, en mi primer día, el 7 de marzo, fue que la primera reunión que tuve fue con el sindicato del colegio. Tenemos sindicato de académicos y técnicos. Y a mí me pareció normal decir, yo los invité. Entonces, cuando llega la secretaria general, que es mujer, me dice, estamos sorprendidos porque nunca nos habían invitado a dialogar. Les digo, ¿cómo? Las únicas veces que nos hemos sentado con las autoridades es en las negociaciones salariales o de contrato colectivo. Dice, no, pues vamos haciendo cosas, ¿no? Vamos, o sea, estamos de acuerdo. Yo vengo del sindicato, ¿no? Entiendo todas estas luchas y tú no puedes correr a un académico porque se te ocurre. Sí se corrió gente y se contrató gente de manera irregular. Pero no lo vamos a volver a permitir, ¿no? Tenemos un estatuto del personal que yo redacté. Yo participé en como secretario académico. Secretario general, yo hice la primera propuesta y luego se integraron académicos. Y en la revisión, ya como investigador, yo fui electo por el grueso de profesores, nos eligieron a 3 para revisarlo. Entonces yo conozco el estatuto. Y no voy a actuar sobre el estatuto, me parecería una incongruencia. No, yo creo que tenemos métodos de evaluación, tenemos procesos, la institución pues es una institución de excelencia. Estamos cambiando los parámetros, y eso es muy importante. Te digo una cosa, todo esto que yo hacía por fuera no contaba en el SNI. Yo soy el SNI más viejo del colegio. El primero fue Jorge Bustamante, pero de los vivos. Yo ingresé en el 87, y no soy SNI 3. Nunca me permitieron llegar, es lo que yo pienso. ¿Por un bloqueo del comité? ¿Tienes la impresión? Sí, había gente en las comisiones que luego te enterabas, que muchos del CIDE. No, yo soy SNI 2, pero gran parte de lo que hacíamos de difusión, tú sabes, no contaba. Ahora, con la nueva ley de humanidades, que espero que ya se apruebe pronto, sí, hay que ya la vinculación y la difusión va a tener un valor. ¿Qué pasa? ¿Por qué los investigadores no hacían difusión o vinculación? Porque te decían, pues no me cuentan ni para el SNIP ni para o hasta en contra, dicen, no, andas ahí distraído en los medios, queriendo influir en el mundo, ¿no? Claro, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces, ahora mi propuesta es, a hacer compatible la nueva ley con lo que establece el SNI y con lo que establece nuestro sistema de evaluación, para motivar a que la gente participe, vaya a programas, tenga programas, participen. Si tú te fijas, somos bien poquitos los que estamos en redes del colegio. Sí, claro. Muy pocos. La gente no y como decía un investigador, aquí hacemos nuestros planes de trabajo con una calculadora en la mano. Así te evaluaban en el SNI. ¿Cuántos puntitos vale esto? Así es. Eso no lo hago porque no tiene puntos. Así es. Entonces, realmente fue una idea de quehacer científico, pues empresarial. Así es. Y entonces, los que hicimos otras cosas fue por persistentes. Bueno, ya si no seré persistente de 4 veces presentarme, ¿no? Sí, y además la competencia, eso es lo más feo, porque uno son los puntitos para cosas que luego no sirven, ¿no? Puede ser una investigación importante, pero si no se divulga y no tiene un impacto social, ¿quién la conoce, no? ¿Quién lo va a conocer? Y luego el trabajo individual, ¿no? Ese tema de que tienes que estar acumulando uno contra el otro y que el trabajo en equipo, pues ahí se diluye tus puntitos, en lugar de uno, ¿no? Si haces una coautoría ya va a ser medio punto, ¿no? Entonces, el fomento al trabajo colectivo también se ha perdido. Pero me están llamando a corte, así que ahorita regresamos con Víctor Espinosa
director del Colegio de la Frontera Norte. No se vayan, vamos a seguir. Aquí estamos, seguimos con Víctor Espinosa. Muchas gracias, estimado Víctor. Estábamos hablando sobre esta nueva lógica de investigación, de generación colectiva, de conocimiento al servicio de la sociedad, que es el proyecto de la 4T, de CONACYT, de los centros CONACYT. Algunos dicen que esto es anticientífico, o al contrario, que es una especie de stalinismo, de que desde el Estado ya se quiere controlar las agendas de investigación de la gente. ¿Cómo respondes a esas críticas? Sí, yo creo que el trabajo del quehacer científico tiene que ser útil también para la sociedad, ¿no? O sea, por un lado está la generación de ciencia básica, pero por el otro lado toda esta idea de ciencia de frontera, ¿no? Que además de generar conocimiento lo aplicas, ¿no? Y yo creo que centros como nosotros podemos contribuir mucho, no tanto en resolver los problemas, porque no nos corresponde, pero sí plantear, apoyar la generación de políticas públicas útiles para la mayoría de la población. Esa es nuestra misión, digamos, proveer información para los diagnósticos, pero también para el diseño de políticas públicas útiles, ¿no? Y en esas estamos. Fíjate que yo lo que planteo es una reestructuración de todas las áreas, pero en el caso del trabajo académico nos pasó algo que no sé si esté ocurriendo en otros lugares. Tú estabas nucleado, digamos, o adscrito a un departamento, pero no tenías contacto con tus vecinos, porque andan en otras cosas, en otros temas. No había puntos porque a lo mejor yo trabajo democracia, partidos políticos, elecciones, y ellos estudian políticas ambientales, ¿no? Entonces no teníamos puntos. Yo lo que estoy planteando es un poco pensar en cuerpos académicos, también para resolver esta situación de que estamos en diferentes sedes. O sea, ¿cómo le hacemos para colaborar juntos quienes trabajamos temas afines? Y no tanto definirlo por temas generales, sino a partir de los grandes problemas nacionales, ¿no? Un poco lo que está haciendo PRONACES, un poco lo que viene en el PECITI nuevo, ¿no? En el recién aprobado, es decir, ¿cuáles son los grandes problemas sociales y cómo podemos generar cuerpos académicos entonces que estén en torno con miradas multidisciplinarias sobre un tema? El agua, por ejemplo. Los temas del agua, pues son temas acuciantes, energías, pues que los puedes abordar desde la sociología, pero también de la ciencia política, etcétera, de la economía, de ambiente y desarrollo urbano. Entonces, voy a proponer estos cuerpos académicos en donde generes no solo proyectos de investigación, sino también seminarios y publicaciones. Para generar sinergias, ¿no? Y entonces, pero no obligatorios, o sea, se lanza la convocatoria, a ti te va a convenir estar en un cuerpo académico porque va a tener ventajas. El que no quiera, pues seguirá haciendo su trabajo en su cubículo solo y pues ya no, ya se verá en la evaluación como si le va mejor así o no, pero esto ha sido muy bien recibido, creo, porque si tú estás en Nogales o en Ciudad Juárez y trabajas los temas que podemos, ahora la virtualidad, si algo nos dejó la pandemia dentro de lo malo, la virtualidad, ¿no? Poder trabajar en línea y generar cosas juntos, ¿no? Y trabajar también hay muchas ideas de nuevos posgrados, la gente me están planteando un posgrado en ambiente y desarrollo, los economistas quieren un posgrado, vamos a ver, porque tampoco hay recursos infinitos, ¿no? Claro. Antes un presidente del colegio venía a la Ciudad de México y tú deberías de saber tú sabes, ¿no? Cómo se gastaba el dinero en la administración pública. Ahora, pues todo es pues muy racionalizado, está bien, o sea, mucha austeridad, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Hemos estado viendo ahora en recibir a la administración que hay cantidad de cosas, las publicaciones, se pueden hacer maravillas con las publicaciones.
Pero fíjate el fenómeno que sucedió en el colegio, la endogamia, John. A ver. La gente no publica afuera. O sea, hay investigadores que nunca han publicado ni un artículo en una revista de fuera del colegio, ni un libro. Entonces todo es, ¿me entiendes? Hay que salir, hay que publicar, incluso la editorial del colegio publicar de otra gente, pero también uno decir, vamos a proponer cosas fuera, o sea, tenemos que competir e interactuar con la academia de fuera, pero fue creo yo que fue muy, el colegio pasó de una gran familia a una institución, y eso a muchos les costó muchísimo, ¿no? Siguen con las viejas dinámicas. Mira, muchos centros, tú lo sabes, se formaron por grandes líderes, caciques culturales, claro. ¿no? Digo, el Colegio de Michoacán, la impronta de don Luis González, no lo entenderías, Jorge Bustamante, eran estos líderes, pero eran sus centros, ¿no? Ellos hacían y deshacían, y esa generación, los que llegaron con él, pasar de eso a una institución les ha costado muchísimo. Entonces antes, de repente no dan paso sin el benefactor atrás, ¿no? Claro. Entonces eso cuesta bastante. El colegio va a cumplir 40 años ahora en agosto, ¿no? Vamos a hacer cuestiones académicas, ¿no? Algún festival. Vamos a hacer, quiero aprovechar, aquí tenemos la Casa Colef, hacer también. Mira, aquí en la Ciudad de México tenemos una Casa Colef. Por muchos años estuvo en Francisco Sosa, en Coyoacán. Ahora estamos por el CEAR, por las, donde están, por Río Churubusco, donde está el Centro de Artes, ¿no? Sí. Centro Nacional de Artes. Ahí tenemos una casa, podemos hacer cosas, ¿no? Y interactuar más, ¿no? Con la comunidad académica, que a veces no está lejos Tijuana, yo entiendo, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, sí, pues, si es aquí lo podemos hacer, etcétera. Claro. Entonces, sí hay muchas ideas para esto. Son 5 años, yo creo que es un buen tiempo para desarrollar un buen proyecto, ¿no? En una institución como el Colegio de la Frontera Norte, darnos a conocer más. Mucha gente, yo sigo escuchando, ¿qué hacen en el colegio, no? Yo creo que no hacen nada, pero porque no ha habido una política de vinculación efectiva. No es como una universidad que son muy conocidas, ¿no? Al colegio siguen llegando gente a preguntar que si cuándo son las inscripciones para la primaria, ¿no? Por el Colegio de la Frontera Norte. O me contaban en Mexicali que llegó una señora a preguntar dónde estaba la madre superiora para inscribir a su hijo, ¿no? Pues es la realidad, y tenemos que posicionar más a la institución. Que conozcan lo que estamos. Se hacen muchísimas investigaciones. Hay gente de gran nivel, yo creo, en la institución. Es cuestión que también se vaya conociendo, ¿no? Y el tema de los recursos, lo mencionaste. Hubo pues, muchas quejas al principio, sobre todo los directores de centros CONACYT, que habían sido nombrados por la administración de Peña Nieto y que estaban protestando muy fuerte en contra de esta nueva administración, y todavía hay muchas quejas. Decían que no había ni luz para cargar sus aparatos, que tenían que apagar las luces a mediodía, que no había papel de baño, que había una crisis por la austeridad republicana. Se generó todo un pánico, pues, ¿no? Alrededor del colapso de la ciencia con la 4T. ¿Eso es real? O sea, por ejemplo, la separación de los fideicomisos, ¿va a ayudar o va a perjudicar? No, va a ayudar. Yo creo que, como sabemos, los fideicomisos muchas veces eran la caja chica de los directores, de los presidentes, ¿no? Cantidad de cosas que supimos que se compraron. Yo no existe esa situación. Seguimos siendo muy privilegiados, hay que decirlo, ¿no? Sí, no hay dinero para dilapidar y somos muy austeros ahora y revisamos con lupa lo que se gasta, no, pero la gente, créeme, que sigue
moviendo el switch y hay luz y hay internet y tenemos muy buenos espacios en el colegio, sobre todo en la sede de Tijuana, ¿no? Contamos con edificios muy buenos, transportamos a todo el personal, ¿no? Porque estamos fuera de la ciudad, entonces tenemos que tener un sistema tenemos rutas dentro de la ciudad para mover a ver a si la son gente. colegio con sus rutas escolares, Sí, camioncito. sí. Tenemos todo eso, ¿no? Quizás tenemos carencias de contratar a más personal de apoyo o de repente no hay para cambiar todas las computadoras de un área, pero también generamos recursos y con los recursos autogenerados se compran nuevos sistemas de cómputo, cobramos un 15% de overhead para cada proyecto y ese dinero se utiliza para infraestructura. Es decir, yo creo que seguimos siendo una institución que puede trabajar, que se pueden generar proyectos. Ahorita, en la semana pasada vamos a continuar una encuesta que fue una referencia en México, la encuesta, la EMIF, sobre migraciones internacionales, que es fuente de datos para CONAPO, para el INEGI, y se interrumpió el año pasado por falta de recursos de las instituciones. Esta semana firmamos un convenio con la Organización Internacional de las Migraciones. Ah, muy bien. Y se reactiva en estos días la encuesta, ¿no? Internacional en las dos fronteras. Entonces, estamos haciendo cosas, se pueden hacer. Te digo, hay muchas fundaciones que le apuestan todavía y de eso nos permite contratar personal de apoyo, etcétera. No, yo creo que son fake news, no está en esas condiciones. Yo veo universidades públicas con más carencias, muchísimas más carencias, ¿no? Masificadas, sin matrícula. Nosotros, te digo, seguimos teniendo una oferta. Todos nuestros estudiantes son becados por CONACYT, porque todos nuestros programas están en el PNPC. 5 de los 10 en nivel internacional, de competencia internacional, y el objetivo es subirlos a los 5. No, sí, hay grandes proyectos y se están haciendo muchas cosas. Yo creo que hay mucha fake news, ¿no? De esto que sucedió, sobre todo a raíz de lo del CIDE y estos ataques que ha recibido CONACYT, ¿no? Pero lo cierto es que había un derroche, una transferencia de recursos. Hay un proyecto que, por ejemplo, que se le otorgó a un investigador del colegio de un fondo, por ejemplo, por Enrique Cabrero antes de irse. Todo el recurso. Lo mandaron a nombre de una persona. De una persona, un expresidente, y no solo... ¿Cuánto fue más o menos? 38 millones de pesos. Pero no los metió al colegio, se los llevó a otro centro. Además... y subcontrató gente, o sea, esto se hacía, o sea, no me digan a mí, o sea, bajo la administración anterior de CONACYT, mira, hubo fondos mixtos que eran los proyectos FOMIX, que sacaba con los gobiernos de los estados. Hubo uno muy famoso que se denunció en toda la prensa, en los semanarios de allá, de que que se le dieron recursos a la esposa del secretario de Desarrollo Económico del gobierno para una empresa que produce hielo, para mejorarla. Pero investigación científica de innovación, ¿no? Para hacer mejor hielo. Eso se hacía. Eso había transferencia de recursos, claro que las había. Había corrupción, claro que lo había. O sea, entonces hay un cambio significativo, claro, atravesado por la pandemia, que también es una variable que hay que entender, que nos pegó a todos los centros, nos obligó a toda la conversión virtual, ¿no? Que no estábamos preparados, y porque siguieron los programas, todo siguió. Tenemos, te digo, diplomados, una unidad que vamos a impulsar mucho de educación continua, que estamos haciendo. Entonces, ahí tenemos registros de diplomados en migración, por ejemplo, que hay registrados 600 estudiantes, ¿no? O sea, en todo el mundo, y cosas así que podemos hacer innovando, ¿no? Pues se nos acabó el programa. Estimado Víctor, un último mensaje a tu alma mater, a los estudiantes que siguen su canal. Claro, muchísimas gracias, John, por esta oportunidad, ¿no? De dar a conocer el trabajo
de un centro como el Colegio de la Frontera Norte, que es un centro de los 26 centros CONACYT del país, en donde se están haciendo muchas cosas y en donde también está llegando el cambio, un cambio anhelado, un cambio demandado, y estamos trabajando de acuerdo con un proyecto distinto de nación. Pues muchas gracias, estimado Víctor. Claro, muchas gracias a ti por acompañarnos, un placer, y pues gracias a usted, a nuestro amable público, la audiencia, por seguir con nosotros aquí en Diálogos por la Democracia. Una vez más, te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM.